Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la octava de Pascua. Martes de la octava de Pascua. Feliz Pascua. Ya este domingo pasado pues celebramos el Domingo de Gloria y en estos 8 días que siguen pues están íntimamente conectados con el Domingo de Gloria y son parte también de los 50 días hasta llegar a la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Muy bien, la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 36 al 41. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: «Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado». Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos». Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: «Pónganse a salvo de este mundo corrompido». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: «En el Señor está nuestra esperanza». Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste,
dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles y seguiremos leyendo de este libro por las siguientes 7 semanas. Y aquí, en esta primera lectura, es la continuación de este discurso de Pedro, que representa al resto de los discípulos o apóstoles, que aún suman 12, porque ya para este punto ya han escogido a Matías, que ha reemplazado a Judas, quien traicionó a Jesús y después se suicida. Y este discurso viene después de experimentar a la venida del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo les da el don de lenguas a ellos, y la gente que los ve y los escucha pues se quedan maravillados por lo que están presenciando. Y es aquí donde Pedro, como encabezando a los apóstoles, empieza este discurso. Y el hecho de que es Pedro quien toma la palabra, pues nos deja claramente que es el primero entre ellos. No hay una jerarquía entre ellos, sino más que todo un sentido de liderazgo fundado en la hermandad y fundado en el llamado que Dios les ha dado, pero no es una estructura jerárquica tal y como la vemos aún hoy en día en el mundo. Así que Pedro toma la palabra y da este bello discurso donde atrae no simplemente la atención de la audiencia, sino también, como dice la lectura de hoy, penetra los corazones. Y en este día, después de esta predicación de Pedro, pues nos dice la lectura hacia el final que unos 3,000 personas, después de escuchar este discurso, pues son añadidos a la comunidad, lo que significa de que este discurso de Pedro, pues, fue de tal manera que transformó corazones y los hizo después dispuestos para que fueran bautizados y así ingresar a la comunidad de la iglesia naciente. Dice la primera lectura: el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Nótese que aquí Pedro deja bien claro la relación e unidad que hay entre Dios Padre y Jesús, Hijo, que la identidad de Jesús está íntimamente ligada con Dios Padre, y que al hablar de Jesús como Señor y Mesías es hablar de aquel que lo ha mandado, de aquel que lo ha constituido, y porque Jesús en vida nunca se proclamó a sí mismo, siempre proclamaba y hablaba de aquel que lo había mandado, ¿no? Y aquí en esta proclamación, después de la resurrección, tenemos esta misma unidad, esta conexión íntima entre Padre e Hijo. Y continúa la lectura diciendo: estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Así que en este primer discurso, en esta primera proclamación o querigma,
queda claro que las palabras, el testimonio de Pedro ha penetrado los corazones de los oyentes y han respondido a esta proclamación, a este querigma en la cual Pedro no solamente argumenta, sino que da un testimonio, porque esta proclamación de Pedro nace de la experiencia del Espíritu Santo. Así que no son simplemente argumentos teológicos, no son simplemente argumentos lógicos, son testimonios que nacen de la experiencia, que nacen del Espíritu Santo. Y es esta la fuerza que está detrás de las palabras de Pedro, que son capaces de penetrar los corazones de los oyentes, que ahora responden. Responden porque quieren no solamente seguir ese no sé qué, esa intuición, esa luz que ahora brilla en ellos, y ahora desean responder. Y por eso la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora Pedro les dice concretamente, arrepiéntanse y bautícense. Aquí la palabra arrepiéntanse no simplemente es de que uno tenga cargos de conciencia, de que uno reconozca los pecados y diga lo siento. No simplemente es remordimiento. Aquí arrepiéntanse está conectado con la palabra en griego metanoia. Y la palabra metanoia hace referencia a un cambio de corazón, a un cambio de mente que es producido por un encuentro con algo. Y aquí el encuentro es con Dios en la proclamación de Pedro. Así que si les puedo dejar una idea de lo que connota este concepto de la metanoia, si yo estoy orientado en una dirección en mi vida y por la gracia de Dios me doy cuenta que ando equivocado, ando ciego y estoy no solamente dañando mi vida, sino las vidas de otros. Y por la gracia de Dios me doy cuenta y como que Dios viene a mí y me dice, alto, párate. Y después Dios me ilumina y me indica hacia dónde soy llamado. Así que esa reorientación hacia donde Dios me llama es el proceso de metanoia, del cambio de corazón, cambio de vida, porque he sido confrontado con una nueva realidad. Y en este caso es la proclamación de Cristo resucitado en la predicación de Pedro, ¿no? Así que a esto apunta la palabra arrepiéntanse. Es otra palabra, yo creo que más apropiada para esto es la conversión. Conviértanse y bautícense sería otra forma de expresar lo que Pedro está diciendo aquí. La conversión es conversión hacia Cristo, conversión hacia aquel que nos llama. Y después dice, arrepiéntanse y bautícense. Y por bautizo, ya aquí entra no simplemente el bautizo de agua de Juan el Bautista, que en algunos de los evangelios también tenemos a Jesús que también bautizaba, sino también bautizo en el Espíritu Santo, que en esta acción bautismal está el bautizo en nombre de Jesús, que implica el agua y también el Espíritu Santo. Bautícense en el nombre de Jesucristo. Y aquí nos da la idea de que el nombre mismo de Jesucristo no es cualquier nombre. Es el nombre que encierra en sí mismo el poder de perdonar, de transformar y de renovar a la persona que se deja atraer por el Espíritu del resucitado, por el Espíritu de Dios mismo, para entrar a esta nueva vida en Cristo. Así que arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo.
para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Así que aquí el bautizo está conectado con el perdón de los pecados y el recibir el Espíritu Santo. Dice, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiere llamar aunque estén lejos. Aquí está la apertura hacia toda la creación. Ya no se limita, la salvación no se limita simplemente a los límites del pueblo judío. Pero aún aquí podemos decir de que Pedro no tiene ninguna idea de lo que Dios está planeando, porque aún ve este plan de Dios más dentro de la comunidad judía, ¿no? Y aunque aquí se empieza a abrir más allá de la comunidad judía, no es cuando Dios llama a Pablo que Dios nos deja claramente en la vida misionera de Pablo las intenciones de que esta nueva vida en Cristo es para toda la creación y que la buena nueva y que el Espíritu de Dios irá mucho, mucho más allá de los límites del pueblo judío. También en una de las cartas, y aún mismo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, tendremos la confrontación entre Pablo y Pedro en torno a cómo deben de recibir a los no judíos, o sea, a los paganos, si primero tienen que hacerse judíos para después hacerse cristianos, o si no tienen que ser sometidos a las tradiciones y a las leyes judías, lo cual es lo que Pablo argumenta en contra de Pedro, de que si los judíos mismos no logran cumplir con la ley judía, ¿por qué se la van a imponer a los paganos, a los no judíos en el proceso de ser recibidos en la comunidad, ¿no? Y este es un argumento que Pablo fuertemente defiende cuando va a la comunidad, a la iglesia de Jerusalén, que en aquel entonces se convierte en el centro del cristianismo, que aún se ve como parte de la comunidad judía. La lectura continúa con los últimos versos que dice, con estas otras y muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Pues es un fruto impresionante de esta primera proclamación de Pedro. Pedro que muy probable ni siquiera sabía leer ni escribir. Y quizás algunos preguntarán, bueno, pero si tenemos cartas de Pedro, es muy probable de que las haya dictado a alguien que sí sabía leer y escribir. Pedro era un pescador y la mayoría de las personas de aquellos tiempos no sabían leer ni escribir, ¿no? Y sin embargo, aquí, este Pedro que cuando Jesús es arrestado, pues no solamente lo abandona, sino también lo niega, que lo conoce. Y ahora este mismo Pedro, que antes estaba acobardado y prácticamente paralizado por el miedo de sufrir las mismas consecuencias de Jesucristo, pues ahora sale abiertamente junto con el resto de los apóstoles a proclamar a Cristo resucitado, ¿no? Y como dice la lectura, a invitar y a exhortar a aquellos que lo escuchan para que se arrepientan, para que se hagan bautizar, para que acepten la nueva vida que Dios les da en Jesucristo. Realmente una escena impresionante y más considerando a la persona de Pedro. Un simple hombre pescador, repito, que quizás no sabía ni leer ni escribir, pero aquí ahora lo tenemos encabezando este pequeño rebaño de apóstoles bajo esta experiencia de Pentecostés, inspirados por el Espíritu y proclamando públicamente, ya no encerrados, públicamente, lo que Dios ha hecho en Jesucristo y lo que ahora está llevando a cabo por medio del Espíritu Santo.
Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una escena muy impresionante de Juan, donde el papel estelar en esta escena es María Magdalena. Y María Magdalena, pues, es otro personaje en los evangelios, eh, algo yo creo que todavía más impresionante que el personaje de Pedro, del cual acabamos de hablar en la primera lectura, porque María es mujer y tan solo por el hecho de ser mujer, pues prácticamente pues es menos apreciada como ser humano. Y el reconocimiento que se les daba a las mujeres de aquel tiempo, pues era prácticamente ser inferiores al hombre, ¿no? No se les daba la misma dignidad, mismo respeto. Sin embargo, Jesús en vida sí les daba ese respeto, sí aceptaba a las mujeres en el círculo íntimo de los discípulos. Tenemos, por ejemplo, a Marta y María, que eran parte de este círculo íntimo de Jesús, y que también María, la hermana de Marta y Lázaro, pues cuando Jesús los visitaba, se sentaba para escuchar a Jesús en la posición de un discípulo, sentada a los pies de Jesús, ¿no? Así que Jesús no tenía ningún problema de rodearse de mujeres y las veía con la misma dignidad que veía a los hombres, ¿no? Y aquí el hecho de que Jesús resucitado se manifiesta a María Magdalena antes que a los otros discípulos y apóstoles es todavía más impresionante. Dice el Evangelio: el día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, ¿no? El contexto o el trasfondo de esta escena es de que María con otras mujeres habían ido a la tumba para preparar el cuerpo de Jesús para la tumba, porque como Jesús murió crucificado, pues no se les había permitido antes de que fuera puesto en la tumba preparar su cuerpo, y por eso después ellas fueron a la tumba con esta intención para preparar el cuerpo para la tumba, y es cuando encuentran la tumba abierta y vacía, y después corren y le dan la noticia a los discípulos. Después viene Pedro y el discípulo, el famoso discípulo amado, que no se le da nombre, vienen corriendo. Pedro entra, ve la tumba vacía, llega después, entra después el discípulo amado y nos deja esa impresión del discípulo amado, que algunos dicen que representan el ideal del discípulo, que cuando ve la tumba vacía, cree. No nos dice por qué o cómo, simplemente ante la tumba vacía, este discípulo amado, que repito, algunos dicen que representa al discípulo ideal, cree tan solo con el hecho de ver la tumba vacía. Y después de que se marchan ellos, María Magdalena se queda sola fuera de la tumba, y es donde la encontramos en esta escena. María está llorando porque ella no sabe dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Piensa que se lo han robado, y por eso llora, porque no sabe dónde está el cuerpo de su querido maestro, de su querido llamado Señor. Y es ahí donde la escena empieza. Dice: sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. Recordemos que tampoco Pedro ni el discípulo amado tuvieron esta experiencia de ver a estos ángeles. Los otros evangelios también narran esa presencia de ángeles en la tumba vacía. Así que María Magdalena tiene esta experiencia de estos ángeles dentro de la tumba vacía. Y los ángeles le preguntan a María: ¿por qué estás llorando, mujer? Es muy común en el Evangelio de Juan particularmente de que a las mujeres no se les da nombre, ni a la misma madre de Jesús
se le da nombre. Simplemente la identifica como la madre de Jesús. Y nunca el evangelista Juan la nombra por su nombre. Así que también aquí, cuando los ángeles se refieren a María, simplemente se refieren a ella como mujer. Ella les contestó: está llorando porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Así que María quiere encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Quizás para darle una sepultura digna, una sepultura apropiada según los ritos judíos. Ahora viene el encuentro con Jesús. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Así que está esta experiencia que también son narradas en los otros evangelios, de que hay un cierto desconocimiento de la identidad de Jesús resucitado, que después del encuentro, que después de algunas palabras, que después del intercambio, como que se enciende la luz, se despierta algo en la persona y entonces se lleva a cabo el reconocimiento. Esto es el caso de los hermanos que iban al pueblo de Emaús. Este es el caso también cuando Jesús va y se encuentra en este mismo evangelio, más adelante, con los discípulos que han regresado a la pesca y a primeras no lo reconocen, sino que es el discípulo amado que lo identifica. Así que hay varias de las narraciones que nos deja esto claro de que a primeras como hay esta ceguez, como el velo que cubre hasta que no se lleva a cabo ese intercambio, ese encuentro, ese no sé qué, que después enciende la luz y se lleva a cabo el reconocimiento. Y esta es la experiencia de María Magdalena. Dice, ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, creyendo que era el jardinero, ¿no? Esto debe de provocar a nosotros muchas ideas, muchas experiencias, ¿no? De que muchas veces el Señor viene a nosotros en las personas menos indicadas, en las que menos pensamos, ¿no? Y que a veces se nos hace tan fácil de simplemente ignorar o no reconocer o no dar importancia a personas sencillas, a personas que para el mundo no valen para nada, ¿no? El jardinero, y aquí María Magdalena piensa que es el jardinero, ¿no? Como hoy en día a personas que contratan a jardineros, ¿no? Los contratan por el trabajo, pero que no, yo diría hasta qué punto los reconocen como humanos, ¿no? Hasta qué punto los reconocen con la dignidad que merecen como personas y no simplemente como obreros, no simplemente como trabajadores, ¿no? Y esto es muy común entre nosotros, que fácilmente nos dejamos llevar por las categorías que el mundo nos da de quién es importante y quién no es importante, quién es digno de respeto y quién no es digno de respeto, quién pensamos que tiene acceso a Dios y quién pensamos que no tiene acceso a Dios, ¿no? Y estas son categorías muy caprichosas, porque casi siempre están conectadas con las ideas de lo que valoramos o a quién consideramos importantes según las categorías del mundo, pero no según las categorías de Dios. Así que de esta manera aquí María, en esta confusión de que pensaba que era el jardinero, podemos ver también las nociones nuestras en el mundo. Y no es hasta que María escucha su nombre en la voz de su Señor que lo reconoce. Los psicólogos nos dicen que no hay sonido más bello a nuestros oídos que el sonido de nuestro nombre en la voz de alguien que sabemos que nos quiere y que nos ama. Y este es el caso, cuando María escucha su nombre en la voz de su Señor, a quien ella quiere, a quien ella ama. Y es en este instante que ella lo reconoce
y le dice Rabuní, maestro. Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido a mi Padre. María se le echa a los pies, lo abraza, ¿no? Y de cierta manera aquí esta acción de María, como la que escuchamos ayer en el Evangelio de Mateo, pues es la reacción nuestra que es muy común de querer aferrarnos a la fisicalidad de Jesús. Porque el que ha resucitado no es el mismo que ha muerto. El que murió, Jesús, estaba ligado al tiempo y al espacio. El que ha resucitado está por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Y aquí María, pues, se quiere agarrar, se quiere aferrar, no se quiere separar de la fisicalidad de Jesucristo, pero Jesús resucitado le va a enseñar algo mucho más grande, por encima del tiempo y del espacio, por encima de su fisicalidad, para que pueda ahora ella empezar a vivir la vida en el Espíritu, el mismo Espíritu que ha resucitado a Jesucristo, ¿no? Y esto es algo que los discípulos, los apóstoles empezarán a descubrir y entonces a vivir también, de que ahora ya no serán guiados simplemente por la conexión física con Jesús, el contacto físico, la cercanía física con Jesús, sino por el Espíritu Santo, que va más allá de nuestra fisicalidad. Así que Jesús le dice que lo suelte porque aún no ha subido al Padre, y le dice a María que vaya a los hermanos y le diga que él sube a su Padre y al Padre de ellos también, a su Dios y al Dios de ellos. Y con esto María se convierte en la primera evangelizadora, la primera, digamos, apóstol, porque la palabra apóstol significa alguien quien es mandado como embajador. Y aquí María es esto, es la primera embajadora de Cristo resucitado. Y la pregunta, ¿por qué Jesús escogió a María, la menos indicada? Sin embargo, estas son las sorpresas que Dios en Jesucristo nos revela, que siempre escoge, no, quizás no siempre, pero sí, es muy común que Jesús y Dios escojan a los menos indicados, a los que el mundo desprecia, a los que el mundo no toma en cuenta. Y es por ahí por donde Dios muchas veces viene a nosotros, para sorprendernos, para revelarnos cómo Dios piensa, cómo Dios ve, cómo Dios juzga, y no como nosotros vemos o juzgamos. Por eso se requiere apertura de corazón, apertura de mente, para dejarnos sorprender, para dejarnos iluminar, para dejarnos formar por Cristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.